Gracias por invitarme nuevamente a darles esta plática, que además es un tema esencial en mi vida, en mi persona, en mi pensamiento, en mi forma de sentir la vida en general. Las personas con discapacidad han marcado mi existencia y mi camino en esta tierra desde que yo era muy pequeñita, y ya van a ir viendo por qué. No sabía dónde colocar el cuento que escribí dedicado a ellos hace años, en 1996. Lo publiqué por primera vez en este libro que se llama 12 uvas para un santo, mi primer atrevimiento de publicar mis cuentos, poemas, relatos que escribía desde la juventud o desde que era pequeña, incluso desde que era niña. Mi juego favorito era sentarme a escribir cuentos. Y escribí este cuento. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Entre ellos la desolación reinaba. 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor. Hoy diríamos 8.000 millones de seres humanos. Suspiró el Señor. El padre vio a tantos hermanos en guerra, esposos y esposas que no completaban sus carencias, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: ven, a los seres humanos necesitan ayuda, tendrán que bajar ustedes a la tierra. Nosotros, dijeron los ángeles, ilusionados, asustados, emocionados, pero llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Escuchen, cuando creé al hombre, lo hice imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que al complementarse unos con otros formaran el reino del amor y la alegría. Así lo planeé. Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce desde la tierra la felicidad eterna, y para hacerlo ustedes bajarán con ellos. ¿De qué se trata?, les preguntaron inquietos. Entonces el Señor explicó su deber. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementaran unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, como parece que no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr en la unidad la perfección, bajarán ustedes con francas distinciones. Y le dio a cada uno su tarea. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia, serás ciego. Tú serás muy elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte, serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta, tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor y serás su persona. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, pero no habrá distinción de raza, porque tendrán los ojos, la cara, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás gente pequeña. Tú disfrutarás de la creación tal y como la hice para el gozo de los hombres, pero mientras ellos se la pasan pensando en la ciencia, en la tecnología, en la política, en la fama, en el poder, en la mejor casa, en el mejor coche, en el estatus, en la marca de ropa, tú disfrutarás mirando a una hormiga y a una flor. Serás muy feliz, porque amarás a todos y no harás juicio de nadie. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Tú serás hábil como nadie. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Al último ángel le dijo: serás genio. Te quitaré las alas un instante antes de llegar a la tierra y bajarás con un hueco en la espalda. Los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas para triunfar en la vida. Tendrás miel o meningocele, que significa miel que vino del cielo.
Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, pero les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para venir a cumplir su misión y educar a miles de millones de seres humanos en el tema del amor. ¿Cuánto tiempo estaremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, les dijo Dios, estaré con ustedes todos los días de su vida y además esto solo durará entre 60 y 80 años terrenos. Hoy podemos decir hasta un poquito más de 90, no pasa nada. Nos vemos aquí al ratito. Está bien, padre. Será como dices, 90 años, 80, 60, son un instante en el reloj eterno. Aquí nos vemos al ratito, dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la tierra emocionados. Ahí, en el vientre de su madre, cada uno estuvo durante 6, 7, 8 o 9 meses, según el caso, y todos al nacer fueron recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea, otros la asumieron enojados, otros echaron culpas uno a otro hasta disolver su matrimonio, otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Sea cual sea el caso, como los ángeles saben su misión, y sus virtudes son la fe, la esperanza y la caridad, además de otras, todas gobernadas por el amor. Ellos han sabido perdonar y con paciencia pasan la vida iluminando a todos aquellos quienes los han querido amar. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios quiere que estén entre nosotros para darnos la oportunidad de trabajar por ellos, para aprender de ellos, para crecer con ellos. Y trabajar es servir, servir es vivir y vivir es amar, porque la vida se nos dio para eso. El que no vive para servir no sirve para vivir. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? No, ni él ni sus padres, dijo Jesucristo. Nació así, para que se vean en él las obras de Dios. Y las obras de Dios también se hacen a través de los hombres. Estas obras son las obras de misericordia, especialmente a partir de y en torno a quienes más nos necesitan. ¿Ven por qué tantas diferencias? Hasta aquí el cuento, se llama En la diversidad está la perfección. Se ha publicado y se volvió un clásico, gracias a Dios, se volvió un clásico que ha circulado por un montón de páginas de internet que pretenden la inclusión. Lo han grabado locutores famosos aquí en México. Y por alguna razón Dios ha querido que llegue este mensaje poético, místico, pero también mítico, porque es como un mito, ¿no? A algunas personas con discapacidad no les gusta que se les llame ángeles, porque creen que pierden el derecho a enojarse, a pelear, a discutir, ¿no? Pero si hasta Cristo se enojaba, por supuesto que se pueden enojar y con justa razón cuando se cometen injusticias en este planeta en contra de la dignidad humana. Entonces, comencé así con un poema, ahora voy con un poco de vida y filosofía y luego acabamos con Evangelio, que es la palabra de Dios la que más la única que puede cambiarnos el corazón y ayudarnos a entender temas tan difíciles. Entonces, los más débiles son indispensables. Este es un fragmento de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, del 12 al 26. Acá tengo dos personajes divinos. Tenemos, por un lado, en el lado derecho, a Luis Gabriel García López, un niñito que a los 6 años de edad lo conocí con la espalda ahuecada. Él nació con mielomeningocele y no le habían cerrado la espalda, tenía la médula espinal expuesta y su madre durante esos 6 años le curó la médula espinal con isodine y gasas y así lo mantuvo vivo. Después hicimos todo lo necesario, movimos cielo, tierra y mar para que lo operaran y él pues fue un niño que inspiró a cientos de personas en la República Mexicana. Cambió el corazón de cientos de personas. Beati, la hija de Carmelina Ortiz Monasterio de Molina, con parálisis cerebral, estudiante de medicina de manera autodidáctica y voluntaria en APAC, también dejó un legado maravilloso.
Y dedico esta presentación a personas con las que he vivido y caminado en esta tierra. Santiago Velázquez, en primer lugar, un personaje divino que vive en mi corazón, que ha movido a miles de personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas, para que salgan de sus casas a rodar la vida y a servir al mundo, porque su mensaje es que hay que servir, que nacieron para darse, para trabajar, para hacer familia, para estudiar, para conocer y para alabar a Dios. Santiago Velázquez es un gran líder que consigue donativos, regala sillas de ruedas activas y entrena. Hace alianzas con otras instituciones y además abre puertas en el empleo, pues buscando bolsas de trabajo para personas con discapacidad. Gareth Ávila tuvo un hijo con una discapacidad intelectual muy fuerte y abrió Comunidad Crecer, donde papás que no podrían acceder al conocimiento y a la práctica de una vida social favorable para sus hijos, Gareth abrió Comunidad Crecer, donde todas las familias van y juegan con los hijos con discapacidad. Carmelina, pues la fundadora de APAC, maestra y amiga de toda la vida, descanse en paz. Silvia Lozada, ciega de nacimiento, esposa y madre, creadora de la Fundación Escuela de Perros Guía para Ciegos, amiga entrañable también. Gaby Brimer, que creó su fundación, Gaby Brimer IAP, también un personaje lindo a quien tuve la dicha de conocer. Lourdes Ituarte fundó Esclerosis Múltiple, siendo ella paciente de esclerosis múltiple, para ayudar a otras personas y abrirles camino para que pudieran también saber vivir con esta discapacidad. José Jacinto, un amigo hermoso que tiene su esposa, su hijo con discapacidad, la misma que él tiene, que es osteogénesis imperfecta. Les llaman personas de cristal porque se les rompen los huesos con mucha facilidad. Su primer hijo nació con la misma discapacidad y tienen una segunda hija. Los dos ya son universitarios y bueno, José Jacinto es filósofo y teólogo, líder de la Frater en México, un movimiento católico mundial que saca a las personas con discapacidad de sus hogares para que participen en la vida y para que sean muy felices en la inclusión. Y Ignacio Robles, él creó Discapacitados Visuales, la primera institución que empezó a hacer materiales para personas ciegas, materiales en braille y audiolibros. Y su hija Camerina, casada con un muchacho, hijo de una mujer ciega, juntos continúan la obra de Discapacitados Visuales IAP. Jesús García Castillo, mi sobrino, hijo de un primo hermano mío con espina bífida, es abogado. Mi hijo Víctor, con espina bífida, estudiante de medicina hasta el 8º semestre y luego psicología ya por terminar la carrera. Andrea, también con espina bífida, gastronomía y gestión restaurantera, una chiquita divina, también simpatiquísima y muy trabajadora, con su mamá líder y trabajadora también muchísimo, no solo por las personas con discapacidad, sino por las personas presas. Verónica Pineda es la mamá de Andrea. Y Marta Eugenia, maestra de estos dos chiquitos, porque ha sido nuestra amiga toda la vida durante el desarrollo de nuestros hijos. Ella tiene espina bífida, Marta Eugenia es una experta en la vida. Por eso le pongo acá relaciones públicas, amistad y estética, porque es una mujer de lo más divertida, feliz, alegre, autónoma, independiente, pero interdependiente también, sociable, y ella les ha enseñado a ellos a vivir a la distancia porque vive en Torreón. Bueno, Ari Velázquez, amigo de mi hija desde la preparatoria, aquí está en la boda de mi hija. Arly, deporte extremo. Salomón Toiberbank fue mi vecino con su esposa Carmen, él es corredor de autos con poliomielitis. Francisca Saavedra, compañera mía en Televisa, periodista con poliomielitis también. Héctor Esquivel, algunos lo habrán conocido por el poniente de la ciudad, nuestro amigo, hermano y ángel de la guarda. Héctor Esquivel, él es mi papá, amiguísimo de Héctor, se conocieron desde la preparatoria. Juan Manuel Rentería, periodista con poliomielitis, Mauricio Melgar, filósofo. Ellos son apenas el 25% de las personas con discapacidad con las que he caminado a lo largo de mi vida.
Y también dedico esto, por supuesto, a mis papás, sobre todo, porque Víctor García Lizama hizo su tesis sobre la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, fue consejero de la JAP, director jurídico de la JAP, luego fue presidente de la JAP, promotor de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, del altruismo, fundador de la Sociedad de Instituciones de Asistencia Privada. Y sucedió lo que aquí llama la atención, es que siendo él muy jovencito, a los 20, 21, 22, 23 años de edad, fue director del Instituto para la Rehabilitación del Inválido. Y desde esa dirección él trajo a México y a varios países de América Latina Goodwill International. En México se llama Industrias de Buena Voluntad. Es un espacio de rehabilitación laboral para personas con discapacidad y era una cosa de vanguardia en ese tiempo. Y entonces, pues a él le llamó mucho la atención y le llenó el corazón este trabajo porque conoció al ser humano en su totalidad a partir de la experiencia de su relación con personas con discapacidad. Y su propuesta siempre en el altruismo ha sido prevenir los males sociales, asistir en situación de emergencia, promover a la persona humana, acompañarla en su proceso de desarrollo y liberarla. Y en todo este proceso darse al dar. Y mi mamá, psicóloga y artesana, coincidió con su marido desde el principio porque su primer amigo de la infancia fue Pepe, un niño con parálisis cerebral. Y su primera obra social, junto con mi papá, fue la Fundación Álvaro Obregón, una casa hogar para niños con discapacidad. Mientras iban teniendo hijos, que somos 4, ellos tenían en paralelo una obra social muy suya que realizaron con sus amigos. Se pusieron de acuerdo, montaron este albergue donde vivían 17 niños con diferentes tipos de discapacidad. Y después mi mamá toda la vida ha ayudado a indígenas, campesinos, madres solteras, adolescentes con patologías y personas en situación de cárcel. Su lema es, Dios es amor, ni la hoja del árbol se cae sin la voluntad de Dios, y con esa firmeza va por la vida. Y Dios ya lo sabía, aquí están mis hijos en acción, siempre en acción, en asilos de ancianos, en albergues para personas con discapacidad, ayudando a los colaboradores. Aquí les estuvieron dando suéteres y bueno, visitando a las personas adultas mayores. Chela, esta señora Chela era una doctora y mientras Víctor estudiaba medicina era su mejor amiga y su asesora. Y vecina y bueno, increíble la capacidad de convivencia de mis hijos y su relación tan natural con las personas en situaciones especiales. Gracias a Dios. Y bueno, ¿de qué se habla cuando se habla de discapacidad? Tenemos 2 líderes sociales en pantalla, que son Santiago Velázquez, de Fundación Vida Independiente, y Víctor Ortiz, mi hijo, desde Las Ruedas y Diferentes Somos Iguales. Se habla de derechos humanos, de leyes en favor de personas con discapacidad, se dice de las personas con discapacidad como comunidad o algunos otros como colectivo. Se dice que el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Se habla de diferentes tipos de discapacidad y todas sus características y necesidades especiales, del lenguaje incluyente y respetuoso como una exigencia social para todos, de la accesibilidad, la arquitectura universal, terapia física y del lenguaje, terapia ocupacional, autonomía e independencia, inclusión académica, laboral y social, sexualidad, creo que le llaman asexabilidad, algo así, deporte extremo, paralimpiadas, tecnología, medios, ajustes razonables y herramientas adaptadas. Y bueno, ellos hacen un gran trabajo social, son de 2 generaciones distintas. Santiago tendrá unos 60 años de edad, 62, algo así, y Víctor pues tiene 29 años de edad. Cuando nos encontramos con personas con algún tipo de discapacidad, nos encontramos a nosotros mismos, nos encontramos porque ellos son el mejor espejo para conocernos. Entonces necesitamos silencio para observar nuestra mirada, nuestra impresión, nuestros pensamientos, nuestro juicio y nuestras preguntas, nuestros sentimientos, nuestro actuar, nuestra relación con esta persona. Y entonces veremos que hay como emociones básicas,
como deseo que no te pase eso, deseo que estés mejor, deseo que camines, deseo que puedas hablar, deseo poderte entender, deseo saber cómo ayudarte. Miedo, no quiero que te mueras, miedo a lastimarte cuando te ayudo, miedo a ofenderte con mi mirada, miedo a descubrir que soy más vulnerable que tú, alegría de que estés vivo, alegría de que a mí no me pasó tu discapacidad, alegría de que mis hijos están bien, alegría, pero alegría también de tu vida, ¿no? Hay que ver eso. ¿Qué sentimos respecto de la alegría, del miedo, del deseo, el dolor? ¿Qué me duele? ¿Me duelo por mí misma, por mi incompetencia? ¿O me duelo porque tiene una discapacidad, porque ignoro? Me duele mi ignorancia respecto de su discapacidad. O sea, tenemos que detenernos y atrevernos a explorar todo esto. Y sobre todo, ¿qué veo o a quién veo? Cuando me topo con una persona con discapacidad, puedo hacerme dos preguntas. ¿Qué estoy viendo? O ¿a quién estoy viendo? Porque para conocerse y superarse a uno mismo, necesitamos estar en relación con las personas. De hecho, cuando estoy con una persona, hablo de estar con, junto con, en relación con. En cambio, con las cosas, digo, estoy junto a una cosa, al lado de una cosa, al lado de una cosa. Es algo como que está muy ajeno y externo a mí, junto a una cosa, al lado de una cosa, pero cuando estoy con una persona, en relación, junto con, y entre ambos nos conocemos a nosotros mismos, porque somos quienes somos en función de cómo nos relacionamos y qué vemos o a quién vemos cuando estoy con una persona. Veo su belleza física, veo su deformidad, veo sus aparatos ortopédicos, veo su debilidad o veo su mirada y su alma a través de la mirada. ¿Qué veo cuando veo a una persona con discapacidad? Y si llego a descubrir que me veo y lo veo como persona, puedo entonces conocerme y superarme. Todos tenemos que recordar y asumir, porque si por sabido se calla, por callado se olvida, que las personas forman familias y de las familias nacen personas y de muchas familias se integra una sociedad y de una sociedad y muchas sociedades la humanidad, y que la corresponsabilidad es un tema que tenemos que asumir todos, desde grupos pequeñitos como la familia o relaciones padre-hijo, hermano-hermana, mamá-hijo, mamá-hija, abuelitos, nietos, hasta la gran familia extensa, como está mostrada en esta foto, mi familia extensa del lado de mi madre, y la corresponsabilidad con toda la humanidad. El proceso de cada ser humano, porque empezamos hablando de persona, es primera la dependencia total. En la adolescencia la oposición hacia los padres, las reglas, la sociedad, las instituciones. Después se busca férreamente la independencia, pero cuando se llega a la madurez se cae en cuenta de la interdependencia y la necesidad de vivir en relación tendiente a la unidad. Cuando en este proceso de dependencia, oposición e independencia que pudiera sucederle a una persona con discapacidad o a la familia completa, porque este proceso se repite a lo largo de la vida, esto es natural desde la infancia hasta la adultez, pero luego cuando viene un evento como este de un nacimiento de una persona con discapacidad o de un accidente que provoca discapacidad, volvemos a vivir dependencia, oposición, independencia hasta llegar a la interdependencia. Si no nos atoramos en este estado de alerta, que es una necesidad no clarificada, un duelo prolongado y una tendencia a la soledad, o llegar a esta situación de peligro, que es un enojo permanente, una automarginación y alienación. Una persona con discapacidad puede alienarse y perder su identidad familiar, cultural, histórica, olvidar a sus antepasados, abandonar su fe y quedar cooptado por grupos ideológicos
que le llevan a ser ya nadie, a ser parte de una ideología, de un movimiento. Entonces, cuando se habla de un colectivo de personas con discapacidad, estos grupos salvajes que a nivel mundial están moviendo al mundo hacia cosas que van en contra de la dignidad humana, estos grupitos de personas con discapacidad podrían quedar alienados como células de esa hegemonía poderosa que les hace pues ya ser nadie. Entonces la persona con discapacidad tiene que ser rescatada y solo se rescata a través de la relación tendiente a la unidad. Por eso pongo el ejemplo aquí de José Luis Garayoa, sacerdote agustino Recoleto, que en paz descanse, que le dio su nombre y apellido a Aletio, Alejandro, nacido con autismo. Entonces, con pues, el permiso de la Orden de Agustinos Recoletos ante esta donación generosa y gratuita, amorosa y eterna, José Luis le dio el apellido a este chico y ayudó a la madre y al niño toda la vida mientras vivió, para que él pudiera tomar todas sus terapias y vivir todo su proceso de inclusión, para que la madre y el hijo no quedaran abandonados sobre la tierra, en ningún lugar y, y en peligro constante, ¿no? Y bueno, entonces, aparte de todo esto que se explica con mucha lógica, antropológica, sociológica, filosófica, psicológica, etcétera, tenemos que rescatar la fe. La fe es creer en la fidelidad de Dios. Dios nunca abandona y lo hace a través de quienes se asumen unidos a Dios, como José Luis Garayoa, unido a Dios, dio la vida por una familia. Dios amoroso y fiel. Entonces ya no digo, yo creo que va a mejorar, yo creo que todo va a salir bien, yo creo que todo va a estar perfecto. No, yo no hablo de qué cosa es aquello que creo que va a pasar o dejar de pasar. Más bien yo creo en Dios. Punto. Yo creo en Dios. No sé qué más nos toque vivir, pero vamos en el camino hacia la patria movidos por el amor. Y entonces, en antropología filosófica tenemos dos preguntas. ¿Qué es el ser humano o quién es el ser humano? Si pregunto qué es el ser humano, tengo que decir es un animal llamado ser humano. Y si pregunto quién es el ser humano, es un ser humano llamado a ser humano. Está llamado, todavía no alcanza el culmen máximo de su humanidad, porque su humanidad corresponde a su dignidad, que es imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el ser humano es un ser humano, o podrías decir el hombre. ¿Quién es el hombre? Bueno, un ser humano llamado a ser humano, tal como corresponde a su dignidad, imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿quién es Dios? Pues resulta que Dios es uno y trino. Ah, con razón, Cristo nos llama a vivir en relación. Con razón, Cristo nos llama a la unidad, porque Dios es un y trino y esa es nuestra dignidad. Entonces, que se amen unos a otros como yo los he amado, que sean uno como tu Padre y yo somos uno. Y en el curso de evangelización para familias de personas con discapacidad, lo que he hecho es hablar de la vida como un asunto de hoy. Cada día es hoy, porque el ayer no existe, el mañana todavía no existe. Hoy vivo, hoy amo, hoy es mi única oportunidad de poner a prueba mi corazón y amar. Y la verdad siempre, pero como no hay vida ni amor sin verdad, entonces hoy es siempre, siempre es hoy es el único día. Y la verdad duele, pero da paz. La verdad es que la vida duele. En la vida hay este binomio inseparable de amor-dolor, y entonces hablo del amor, hablo del dolor, hablo del perdón, la necesidad de darle sentido al dolor. Hablo del servicio, precisamente, cosa que le da sentido al dolor, porque transformamos este binomio amor-dolor ya con el perdón en servicio. Y entonces, ¿cómo se hace eso todos los días? Pues llorando, pero vean cómo escribo llorar. Orar, orar. Y luego orar, trabajar. Llorar, orar, trabajar.
¿Y dónde está la alegría de quienes sufren tanto con una discapacidad y tantos retos de todos los días y tal? Pues la alegría está en el amar. O sea, ¿cuál es mi fuente de alegría? El amor, porque yo amo. No solo sufro, yo amo y ese amor es fuente de alegría. ¿Y dónde está la felicidad? En la misión cumplida, cada día, la misión cumplida, el deber ser, el hacer lo que me toca, el ser quien soy ante Dios, el hacer lo que Dios me ha pedido a mí en específico. Y ahí está. Tanto padres, abuelos, hermanos, primos, amigos de personas con discapacidad, profesores, jefes, socios de personas con discapacidad, vivimos este proceso y la misma persona con discapacidad lo vive. Pero si vivimos en el hoy, único día, el eterno hoy de Dios, lo vivimos muy bien y vamos avanzando, creciendo hacia el amor. Y bueno, todo esto es lo que yo digo desde el cuento y toda esta historia que les he presentado, un poco de pensamiento, pero lo más importante es la palabra de Dios. Este curso de evangelización para personas con discapacidad y sus familias tiene 47 lecturas bíblicas comentadas. Y sucedió que yo, cuando daba pláticas a familias de personas con discapacidad, me decían, es que yo quisiera tener tu fe. Y yo decía, pues es que la fe yo no te la puedo dar, esa solo te la da la palabra de Dios. Tienes que orar, llorar, orar, leer la palabra de Dios, trabajar. Y entonces agregué estas lecturas bíblicas a las pláticas que yo daba y acabó siendo un libro. Este libro ya está fuera de circulación y por eso es que grabé el curso en YouTube para que quienes lo quieran ver y pensar y meditar de manera autodidacta. Entonces, el amor, Corintios 13, ¿no? Las cualidades del amor. Si ustedes leen esa lectura, diciendo, Dios es comprensivo, Dios es servicial, Dios cree sin límites, Dios perdona sin límites y resulta que Dios es mi dignidad, o sea, yo soy imagen y semejanza de Dios, tengo que pegarme a Dios, ponerme a la par de Dios, dejar que el Espíritu de Dios me llene para que yo pueda amar con esas cualidades, servicial, comprensivo, que perdona sin límites, que espera sin límites, ¿qué quiere decir esperar sin esperar? Hay que trabajar cada día, lo que toca cada día, aunque no logremos cosas importantes hoy, ahorita, ya sucederá. El precio de nuestra vida está en el amor. Amamos hoy. Luego el cuerpo místico de Cristo, lectura esencial, 1 Corintios 12 del 12 al 26. San Pablo nos habla de que todos integramos el cuerpo místico de Cristo y nos dice que el ojo no puede decir a la mano no te necesito, la cabeza no puede decirle a los pies no te necesito. Dice, todas las partes del cuerpo han sido colocadas como Dios ha querido según su voluntad. Y todos son importantes, pero los más débiles son indispensables. Y entonces uno se queda, ¿y cómo? ¿Cómo los más débiles son indispensables? ¿Por qué? Y sigues leyendo, porque cuando uno sufre, todos sufren con él, pero cuando honran a uno, todos gozan con él. Vaya, bendito y alabado sea Dios. No podemos estar aislados, somos uno, porque solo en esa unidad vivimos ese Dios trino y hacemos imagen y semejanza de Dios. Luego en Juan 9 nos habla de la lámpara en el candelero, no se puede poner debajo de la mesa, tiene que estar encendida y en el candelero. No podemos esconder porque no hay nada oculto que no se sepa, todo se va a saber. Poner a la luz nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestros duelos, nuestras habilidades, nuestras aspiraciones, nuestro ser quien somos realmente. Poner a Dios, la luz de Dios. Y luego es la lectura donde le preguntan del ciego de nacimiento y él dice, ni él pecó ni sus padres, nació así para que se vean en él las obras de Dios. Con razón, un versículo antes habla de que pongamos la vela a la vista de todos, para que se vean en él las obras de Dios, poner a la persona con discapacidad al centro de las reuniones, en el centro del trabajo, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en todos lados, para que se vean en él las obras de Dios, porque también dice en ese pedacito, del 1 al 5 en Juan 9,
mientras es de día tengo que trabajar en las cosas de mi Padre, en las obras de mi Padre. Así dice, las obras de mi Padre. Y la obra maestra de nuestro Padre Dios Trino es el ser humano. Y luego en Mateo vemos cómo Pedro le dice a Cristo cuando Cristo les avisa que va a ser crucificado, no, eso no te puede pasar a ti, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que tus pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo. O sea, Cristo está dispuesto a dar la vida. Porque alguien le dice, Pedro le dice, no, no, eso no te vaya a pasar a ti. Yo no lo voy a permitir. ¿Cómo crees que no? Si a eso vine a cumplir una misión y nada va a separarlo de su misión. Así nosotros, personas con discapacidad y sus familias, personas con notables distinciones, personas que tienen mucho que dar, que sí mueven al mundo, claro que mueven al mundo. Luego vemos que, claro, nos cansamos en ese amor-dolor. Pedro camina sobre las aguas y se cae, pero Cristo lo rescata, le dice, ¿por qué perdiste la fe en un instante? Ibas muy bien. Sí, pero de repente me gana mi humanidad y me caigo. Y no pasa nada, por eso yo insisto, llorar, orar y trabajar, porque sí, hay cosas que duelen y porque el mundo cambia y hay muchos movimientos, todo cambia, no hay nada estable, también la discapacidad no es estable, hay muchos cambios y novedades, cada día hay un reto diferente y a veces sucede que nos caemos, nos hundimos, pero Jesús nos levanta. Y además, bendito sea Dios, porque todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, recibirá recompensa de Dios Padre. Y también en esta lectura de Marcos 9, del 41 al 50, avisa que si tu ojo te hace pecar, córtatelo. Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Lo cual quiere decir, el cuerpo no es lo más importante, lo importante es vivir en el amor, la vida eterna, desde ya y para siempre. Porque si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Eres de Dios, eres de Cristo, persona con discapacidad, nacida con un talento especial, que nos mueve a todos hacia la verdad y hacia el amor y la justicia y el bien ser y el bien vivir, la solidaridad, a tantas cosas bellas que nos mueve, que no pueden pecar ni volverse mundanos, tienen que permanecer en la voluntad de Dios, en la imagen y semejanza con Dios, porque si la sal se vuelve insípida, ¿con qué vamos a sazonar en este mundo? Si se aborta a las personas con discapacidad, ¿con qué vamos a hacer humano al ser humano? ¿Con qué vamos a convertir en humano al ser humano si se mata a las personas con discapacidad en el vientre materno? En la parábola de los talentos se nos habla de 1, 2 y 5 talentos. El que tenía uno lo enterró y se le quitó ese uno y se le dio a quien tenía más porque sí lo multiplicó. No podemos esconder nuestra discapacidad ni a nuestros hijos con discapacidad. Eso es enterrar el talento. Tenemos que compartir este regalo enorme con sus amigos, con otras familias, con todas las personas, en todos los ámbitos humanos. Y saber que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, lo dijo Jesús. Y también nos invita a vivir conforme al Espíritu de Dios, porque hay algunos que viven conforme al vientre y su vientre es su perdición. Solamente piensan en las cosas sexuales, en la parte corporal del ser humano, organizaciones que alimentan la panza de los niños, pero no se fijan en el valor de la familia, de esos niños a quienes les dan de comer. No dignifican al padre y a la madre, no les buscan empleo para el padre y la madre, simplemente abren un comedor, les dan de comer a los niños, pero a los papás no los significan porque no se han dado cuenta con el Espíritu de Dios la necesidad de provocar unidad, relación y unidad en el amor de Dios, trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, papá, mamá e hijos. Vivir conforme al Espíritu para llenar el espíritu de las personas a quienes ayudamos y no solo su cuerpo. Y hay quienes han sido predestinados a reproducir la imagen de Jesucristo y son como ovejas llevadas al matadero. Pero hay una promesa para ellos, tendrán un cuerpo glorioso. Y para el tema de si se casarán, si no se casarán, si podrán, no podrán, si tienen estas habilidades intelectuales, emocionales,
etcétera, para el matrimonio, pues vemos cómo ahora el mundo ha provocado que personas con síndrome de Down sean castradas y se casen, por ejemplo, para que vivan el placer sexual, como si no hubiera un camino de sublimación y placeres muy superiores al placer sexual. En la palabra de Dios se nos explica que hay eunucos de nacimiento que no tienen esa capacidad de vivir el compromiso del matrimonio, que exige mucho intelectualmente, emocionalmente, materialmente, físicamente, el tema de responsabilidad, de compromiso, de fortaleza emocional para soportar el reto del matrimonio. Hay otros que son hechos así por la sociedad, personas que han sido debilitadas porque han sido subyugadas y se convierten en incapaces de amar. Y hay eunucos por el reino de Dios que decidieron no casarse para servir a la humanidad en nombre de Dios. Entonces hay que tener esta relación de que hay que vivir conforme al espíritu y reconocer que hay eunucos de nacimiento. No todo es el matrimonio ni todo es el placer sexual. Hay el placer intelectual, el placer religioso, el placer artístico, el placer de servir, vivir conforme al espíritu. Cada quien permanezca en el estado en el que fue llamado, nos dice San Pablo, porque al final estamos igual. Los que eran esclavos son ahora libertos en Cristo. Y los que eran ricos, poderosos, ¿no? Ahora son esclavos de Cristo, porque siendo cristianos el que tenía mucho ya no acumula porque todo lo comparte. Es esclavo de Cristo. Y el que era esclavo es un liberto de Cristo porque tiene vida interior libre, porque aspira a la vida eterna, porque no se conforma con la tierra y sabe vivir en la tierra con todos los límites a los que está sujeto por su condición. Pero quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por mí la salvará, dice Jesús. ¿Cómo querría salvar a alguien su vida? Por ejemplo, operándole estéticamente la cara a una persona con síndrome de Down para que no se reconozcan sus rasgos, fingiendo que no tiene una discapacidad cuando sí la tiene. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la salvará. Quien pierda, quien quiera salvar su vida la perderá. Quien utilice a las personas con discapacidad para salvar su vida, o quien comercie con la discapacidad para salvar su vida, o quien se vuelva ultra dependiente para que todo el mundo le resuelva la vida, se pierde su vida, se pierde el talento. En cambio, quien reconoce su duelo, su limitación, su esfuerzo de cada día y va adelante con todo ello y va dando la vida por otros, siendo quien es en realidad, ese se salvará. Ahora, todo cuanto pidan en la oración se les dará, pero cuando se pongan de pie para orar, perdonar. Cristo hizo muchos milagros, pero tenemos que perdonar antes de orar. No podemos atrevernos a pedir algo si no hemos perdonado a aquellas personas que nos han hecho daño. Por ejemplo, perdonar a quien cometió negligencia médica, perdonar a quien no nos ayudó en un momento de necesidad extrema, perdonar a quien no aceptó a nuestro hijo en la escuela, perdonar a algunas personas que lo han rechazado y no lo invitan a las fiestas, perdonar todos los días, perdonar la ignorancia, como Cristo dijo, perdona a los que no saben lo que hacen, perdonar, liberar el corazón para poder orar y pedir lo que queremos, pero no sabemos cómo orar como conviene. Entonces, dejar que el Espíritu venga y con gemidos inefables nos haga pedirle a Dios lo que realmente necesitamos. Si alguien dice, Señor, quítale la discapacidad a mi hijo, y el Espíritu Santo te invade y te dice, espera, espera, que tú no sabes todo el bien que está haciendo Él con su presencia en el mundo. Déjamelo a mí, yo sé lo que estoy haciendo, bendito y alabado seas, ya no pido nada, hágase tu voluntad. Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergüence de mí, de mis palabras, dice Jesús. Ahora, la fe, ¿no? Yo le he pedido a Dios un milagro por intercesión de Santa Rita de Casias, de San Mariano Gaspio, de Carlos Cuti, de quien sea, ¿no? Pero en la fe murieron todos ellos, Enoc
Moisés, Noé, Abraham, ¿no? Murieron todos ellos sin haber visto el objeto de las promesas. Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad y a ella vamos. Ay, y luego pues las bienaventuranzas sin las cuales no podemos vivir. Y bueno, este es el curso, lo pueden ver en Tierra de Miel Eretz de Vash, la lista de reproducciones, discapacidades y el amor de Dios. En este curso menciono también fragmentos de estos libros. Estos dos ya están descontinuados. Este se los venden o regalan en la gaviota, no sé, pero se llama Manual de Intervención Temprana, que también lo escribí. Y Dios ya lo sabía, que ese sí, bendito Dios, sigue circulando en la gaviota, que digan la buena prensa. Y pues está a las órdenes de ustedes y yo ya dejo de compartir. Ay, listo.